¿Realmente es necesario comunicar bien para enseñar mejor? Conoce la respuesta en el programa de hoy. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Fíjate que hace algunos meses estaba escuchando un programa, era un podcast de una entrevista, en la que estaba hablando un experto en venta de infoproductos. Lo interesante de esa entrevista y la razón que dio pie a este episodio es que dicho especialista hizo una pequeña declaración que a mí me cambió por completo toda la perspectiva de lo que estaba escuchando. Prácticamente dejé de escuchar lo que dijo después porque dijo un argumento que me movió por completo todo, que me causó mucho ruido, y fue lo siguiente. En la entrevista, no recuerdo bien qué estaba explicando, y dijo: no se necesita tener habilidades de comunicación, no necesitas saber comunicar bien para poder enseñar bien. Y yo, ¿qué? O sea, fue el argumento que más ruido me causó durante meses y a la fecha no lo he podido digerir. Y dije, no, tengo que venir y hacer un programa sobre esto porque no doy crédito. Continuó hablando y al final de la entrevista, no voy a decir nombres, pero este especialista hizo hincapié en que no era necesario saber comunicarse, no es necesario tener habilidades de comunicación para poder enseñar en ninguna área en la que tú estés especializado, ningún área de conocimiento. No necesitas saber comunicar bien para poder enseñar bien. Y yo, ¿cómo osas a decir eso, querido amigo mío? Pero dije, ok. Y entonces lo anoté en mi lista de temas recurrentes para el podcast porque no pude concebir la idea. Lo respeto mucho a esta persona en lo que sé que es especialista, que es la venta de infoproductos a través de internet. Y dije, ok, está muy padre. Hace una serie está especializado en todo lo que tiene que ver con ventas, pero particularmente infoproductos, cursos online y toda esta serie de productos que se pueden comercializar a través de internet. Pero en términos de comunicación, yo puse el grito en el cielo. La verdad es que sí me quedé impactada con el tema y dije, es que, bueno, cada quien su perspectiva. Al final el mensaje que dejó es que no importa cómo expliques, no necesitas habilidades de comunicación, tú puedes enseñar lo que quieras, lo que sea y venderlo. Yo creo que en términos generales sí tendría razón, pero de ahí a afirmar de una manera tan segura que no necesitas comunicar bien para poder enseñar mejor, dije, ok, y me causó mucho ruido y dije, voy a hacer un episodio precisamente hablando sobre el tema. Y eso es lo que nos trae a el tema de hoy. Supongo que es una manera de invitar a la gente a que no se amedrente solito o a que se achicopale y no se anime a crear productos, a iniciar una venta por internet. Vaya, que todos lo podemos hacer. Tal vez quiero pensar que iba hacia ese punto, pero reitero, de ahí a generalizar, a tal vez quitarle un poco de valor al valor que tiene tal cual, al rol que tiene la comunicación dentro del mundo de la enseñanza, no solamente de las ventas, del marketing, sino propiamente dicho de la enseñanza, fue algo que me causó mucho ruido. Te lo pongo en una pequeña descripción gráfica. ¿Han visto Ratatouille? Cuando el crítico se come el platillo y se va hacia atrás en el pasado y recuerda el platillo de su mamá. Así me sentí cuando dijo, no necesitas comunicar bien para poder enseñar bien. Tuvo una regresión impresionante a todas las clases tediosas, aburridas, profesores nefastos que tuve a lo largo de toda mi vida como estudiante. Toda mi carrera académica fue... La verdad es que
fue apabullante el recuerdo de tener esta lista de profesores que obviamente muchos de ellos tenían grandes conocimientos, eran grandes especialistas en su ramo, pero no sabían dar cátedra. Así que juntos vamos a responder a esta peculiar pregunta. ¿Es necesario comunicar bien para enseñar bien? O mejor dicho, ¿para enseñar mejor? Desde mi perspectiva, la respuesta es claro, por supuesto. Si tú sabes comunicar bien, si sabes transmitir un buen mensaje con un objetivo claro, por supuesto que enseñas mejor. De hecho, yo considero que no sería necesario, debería de ser obligatorio poder comunicar bien para que puedas enseñar a tus alumnos. Pero, para no meternos en más rollo, quiero mostrarte particularmente 6 ventajas de comunicar bien. ¿Sale? Número 1. La clase es más amena para todos. La verdad. Tanto para tus alumnos como para ti, ya seas profesor, profesora de la materia que sea lo que tú tengas que enseñar, cuando lo comunicas bien, las clases se vuelven más amenas. No me van a dejar mentir. Levante la mano cuántos de nosotros no tuvimos una clase a la que de verdad ya llorabas porque sabías que era la hora de entrar y no querías ni entrar. Mejor te brincabas la clase. Y para los profesores yo sé que también no es muy ameno. Hay un punto en el que si tú ves a tus alumnos que están súper aburridos viendo el reloj a ver a qué hora termina la clase, obviamente tú también te desanimas. Pero cuando tú tienes la capacidad de transmitir, de comunicar tu conocimiento de una manera amena, dinámica, interactiva, entretenida, como lo quieras mencionar, cambia totalmente el ambiente tanto para el profesor como para los alumnos. Todos hemos tenido ese tipo de clases, yo no me voy más lejos. El gran profesor que tuve la dicha y el honor de que fuera el asesor de mi tesis, sus clases siempre estaban a reventar, eran grupos de 60, 70 alumnos ahí retacados, sentados en el piso, recargados en la pared para poder escribir porque ya no había sillas. No exagero, la gente de mi generación que conoce a este profesor saben lo maravillosas que eran sus clases y no había un día en que alguien faltara a la clase o que se la perdiera, porque eran clases muy dinámicas en las que terminabas enamorado del tema, porque era maravillosa la manera en que tenía esta cualidad para poder explicar, fuera el tema que fuera y fuera tal vez un tema muy cerrado, muy aburrido, él terminaba por darle un giro de 360 grados, así te lo pongo. Número 2. Aprovechas al máximo cada sesión para abarcar el programa. Cuando un profesor sabe comunicar bien, tiene la capacidad de abordar los temas puntuales del programa que tiene que enseñarte. No necesita pedirte que vayas días antes de Navidad, no necesita pedirte que aprovechen las semanas extra que te da la universidad para concluir temas. Abarca muy bien el programa porque en cada sesión tiene la capacidad de transmitir un objetivo claro, un tema y además da la posibilidad de evaluarte de una manera adecuada. Cuando el profesor se va a sentar a contarte su vida, cuando 2 de cada 4 clases te contó temas que no tenían absolutamente nada que ver con la materia, terminas con cara de ¿esto va a venir en la prueba? O mejor ni pongo atención y me pongo a papalotear o a ver por la ventana o sacar el celular. Yo tuve muchas clases así, pero cuando la clase es tan pero tan buena, logra abarcar el programa que cuando ves terminó el semestre, terminó el trimestre, terminó el curso, como lo quieras mencionar, y te das cuenta de que abarca tantas cosas y aprendiste tanto. Yo tengo un muy buen recuerdo también de mi profesor de historia, por allá del CCH. Tuve la fortuna de tomar clase con él 2 años consecutivos y de verdad yo quedé fascinada de todo lo que logré aprender. Con él vi tanto historia universal como historia de México y con él vi la historia de México de una manera que jamás en mi vida alguien me había enseñado. Y fue gracias a que cada sesión la tenía tan bien estudiada, tan bien programada, que no hubo necesidad de abarcar
tanto tiempo extra y logramos ver muchísimas cosas de ambos bloques de la historia. Entonces, esto solamente por ponerte un ejemplo. Beneficio número 3. Evitas la deserción durante el curso. Esto va un poco ligado con el primer punto. Obviamente, cuando el profesor comunica de una manera clara, el ambiente cambia y por ende los alumnos no desertan. Cuando tú como profesor, me tocó verlo, me acuerdo, primer semestre del CCH, ver a un profesor que se quejaba de que cada vez entraban menos alumnos. Es que ya no les importa, ustedes son una generación que todo les vale, es que ustedes son malísimos, son el peor grupo que he tenido. Y poco a poco dejaban de entrar a clases muchos compañeros o llegaban tarde. Yo incluso también llegué a perder el interés precisamente por esta mala calidad de la clase. Si tú eres profesor, profesora y me estás escuchando y si estás pasando por esta situación, es momento de sentarte a evaluar quizá qué estés haciendo mal, que estás haciendo que tus alumnos terminen por rechazar la clase. Los jóvenes, ay miren, me siento ya toda una señora. Los jóvenes de hoy, no, la verdad es que muchas veces achacan, y yo lo llegaba a ver, me daban ganas de pararme y decirle al profesor, es que no va por ahí. Muchas veces los profesores achacan que a los alumnos les vale gorro las clases, que no les importa un comino los temas, que la escuela la agarran de chocha, pero a veces no se ponen a pensar que el problema no está, a veces sí, por una parte, pero muchas veces la deserción de los alumnos estriba precisamente en la calidad de cátedra del profesor. Y vuelvo a poner este ejemplo. Tal vez en la universidad digas, ay, bueno, pues es que ya están grandes y sí entran a clases y te ponen atención. Tuve la misma situación en el CCH, en la secundaria, en la primaria que en la universidad. Cuando el profesor da una señora cátedra, llegan alumnos que ni siquiera están inscritos y se quedan todo el curso aunque no tengan calificación de lo buena que es la clase. Alumnos sentados en el piso. Así te lo digo, en serio, no exagero. En cambio, cuando la clase no es buena, no importa que estés en la primaria, iba a decir en el kinder, pero no, no importa que estés en la primaria o que estés en la universidad, los alumnos se van a salir. Porque la comunicación influye en tu cátedra y la cátedra influye en el interés de tus alumnos, iba a decir de tu público, pero pues es que al final del día tus alumnos son tu público. Si tú no lo tienes claro, ahí tienes un problema. Porque la deserción va muy ligada a la calidad del profesor. Yo recuerdo en la secundaria una profesora que se fue a quejar a la dirección de que el grupo se estaba brincando las clases y que se estaban yendo de pinta o que estaban faltando, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que la respuesta del director fue, bueno, ¿y usted qué está haciendo para mejorar su clase? Vemos cómo esta comunicación interna de la que siempre te menciono o que hablábamos siempre en otros episodios, también tiene mucho que ver aquí. El problema no está en el otro, sino a veces el problema tiene que ver con uno. Entonces, para llegar, o más bien para evitar este tipo de situaciones, trabaja tus habilidades de comunicación. Beneficio número 4. Cuando tú comunicas bien, mejora el rendimiento de tus alumnos. Hace rato te mencionaba que hay grandes eminencias en las facultades, en los SHs, en las prepas, en las secundarias, que son grandes especialistas en su ramo, pero no saben dar cátedra. Te voy a poner el ejemplo más claro que he arrastrado toda mi vida y que siempre que tengo oportunidad lo cuento. Cuando estaba en el CCH, tuve una profesora que era una, así, vaca sagrada de biología. Era una maestra maravillosa. Daba conferencias, era investigadora por parte de la universidad y de hecho tuvo la oportunidad de dar ponencias fuera del país. Recuerdo una muy en particular que hasta salió en la primera plana de la Gaceta de nuestra universidad. Dio una ponencia en Cuba y está especializada en genética. Pues en el CCH obviamente llevábamos la introducción a toda la parte genética, el ADN, todo lo que tiene que ver con, pues prácticamente todos los temas que tenían que ver con biología a ella le apasionaban. Fue la clase más tortuosa que tuve en mi vida porque yo de entrada
cuando entraba a las clases, iba predispuesta con la mentalidad de, ¿yo para qué quiero aprender biología? Yo quiero ser periodista, ¿esto de qué me va a servir? A mí ni siquiera me llama la atención el periodismo de ciencia. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo que tomar esta materia? Tache para mí, pero pues imaginen, era una escuincla de 16 años, 16, 17 años, que iba con esa mentalidad de, pues, ¿para qué quiero esta clase? Auméntenle que la profesora hablaba, pues, obviamente con los términos de una investigadora, con una bola de babosos como nosotros que no sabíamos ni cómo nos llamábamos, porque es la verdad, en términos de biología no sabíamos nada. Con esta maestra terminé chutándome un famoso libro que se llama, el autor era Curtis Ibarra, y es un libro súper choncho de biología que nos hizo que nos aprendiéramos sí porque sí. Para no hacerte el cuento más largo, el primer semestre saqué 6, casi me reprueba. Para mí fue un golpe al ego horrible, me pongo a estudiar un buen, termino por aprenderme traducción del ADN, todo esto del efecto de botella, todos los temas que te puedas imaginar de esa sección de ese libro de biología, nos hizo que nos lo aprendíamos y al siguiente semestre saqué 10. Pero algo me quedó muy claro y fue una gran lección de vida. Con ella aprendí que una cosa es ser especialista y otra ser profesor. A lo que iba, que no todos saben dar cátedra. Y eso lo aprendí entrando a la carrera cuando me dijeron, tu chamba como periodista es absorber cierto tema, cierta temática compleja y aterrizarla con un lenguaje asequible para el resto del mundo. Y dije, ya está, iba por ahí. La chamba de un profesor es muy similar. Tienes que buscar la manera de enseñarle el tema a alguien que jamás en su vida ha abierto un libro de biología. Por ponerte el ejemplo en esta situación que yo viví en el CCH. ¿Cómo enseñas biología? ¿Cómo enseñas matemáticas? ¿Cómo enseñas álgebra a alguien que no tiene ni idea del tema? Y es ahí donde está el reto en la docencia, en cómo hacer asequible el tema para el resto del mundo. En mis clases de periodismo también nos enseñaban mucho con un pequeño ejemplo que decía, tú tienes que tomar el tema y enseñárselo, tienes que escribirlo y tienes que explicárselo para que lo pueda entender. Lo mismo la señora de la tienda que tu abuelita o un niño de 5 años. Porque si tú no lo sabes explicar a tu abuelita, a un niño de 5 años, o a la señora de la tienda, o al taxista que tomaste hoy en la tarde, tú no sabes explicar. Y yo me quedaba con cara de wow. ¿Sí entienden entonces el reto? Para un periodista es explicar un tema para el resto del mundo. Para un profesor es aterrizar un tema, por más complejo que sea, aterrizarlo para que los alumnos lo entiendan. Entonces, si tú trabajas las habilidades de comunicación necesarias para llegar a dar clase, el rendimiento de tus alumnos va a mejorar sin duda, porque van a entender el tema. Y si lo entienden, ahí vas a ver el reflejo en las calificaciones de las evaluaciones que les hagas, no importa el tipo de prueba que le hagas. Si tus alumnos entienden la esencia de lo que tú les enseñas, ellos van a mejorar su rendimiento. Yo me acuerdo, tuve un profesor maravilloso con el que llevé estadística. Y lo mismo que con la maestra de biología. No entendía ni una papa, me senté a estudiar por mi cuenta, tomé asesoría con otros compañeros y solo así pasé las materias. Pero el profesor yo no le entendía nada. Era muy bueno, era un gran especialista en su ramo, pero no era buen profesor. Entonces, hay un punto, yo también me acuerdo mucho los profesores que se enojaban de voy a reprobar a todo el grupo, el más alto sacó 6, bola de burros, es que son unos flojos, es que no les importa la materia. Y esto, mira, te lo puedo decir con física, química, matemáticas, álgebra, geometría analítica, que también llevé geometría analítica en algún punto del CCH. Pero lo mismo pasaba con civismo, español. Hay gente que me dice, ay, es que civismo es facilísimo. Pues hay gente que lo reprueba. No es broma. Hay gente que reprueba cívica y ética o civismo, ahorita no sé cómo le llamen, o español, o historia. El asunto no es el tema. El asunto es la manera en que ustedes pueden transmitir el mensaje, ¿ok?
Entonces, ¿quieres que tu grupo mejore? Mejora tus habilidades de comunicación. Beneficio número 5. También mejora tu reputación. Los profesores que se vuelven inminencias en sus escuelas, en sus respectivos colegios, son aquellos que tienen la habilidad de comunicar, de hacer entretenida la clase, de hacer amena la convivencia, pero lo mejor, no solo abarcan el programa bien, no solamente llevan una convivencia padre con los alumnos, no solamente el ambiente se vuelve pues agradable para el grupo, no solamente es aquellos que abarcan el programa y que sube el rendimiento de sus alumnos, sino también tienen una reputación que van construyendo a lo largo de los años gracias a ese tipo de comunicación. El profesor que te menciono de historia, el profesor que te menciono que asesoró mi tesis, la profesora, por ejemplo, que tuve de política en mi primer semestre de la carrera, fíjate, la mayoría de la gente que estaba conmigo en el primer semestre de la carrera no les interesaba la política. Y gracias a esa profesora, por ponerte un ejemplo, cambió totalmente la manera en que concebían la materia o el tema en sí. La reputación de este tipo de profesores, te puedo decir, es intachable. Con los años sus clases se volvieron no solamente súper sobrepobladas, sino difíciles de poder conseguir. Te digo, la mayoría de las materias de este tipo de profesores se volvían tan buenas que la mayoría había personas que entraban sin haberse inscrito. Pero con tal de estar ahí, entraban como oyentes, aunque no tuvieran calificación. Con eso te digo todo. Entonces, si tu interés es ser un buen profesor, sin importar la materia que tú des, sin importar el área en la que tú estés, porque no solamente me voy a enfocar a la parte académica, ahorita a eso es a lo que voy, a que todos en algún punto de nuestra vida nos toca ser profesores, y qué mejor que tener una buena reputación de, ay, mira, él es muy buen profesor, ella es muy buena maestra, ella es muy buena para enseñar. La comunicación va a ser un arma que vas a llevar día a día para poder desenvolverte bien en las clases sin importar la edad y el nivel escolar o el área en la que tú tengas que dar clases. Beneficio número 6 y el último, pero no por ser el último es el menos importante. De hecho, creo que es el más importante y por eso lo dejé al final. Si tú comunicas bien, puedes cambiar la perspectiva de algunos alumnos. Suena un poco romántico, pero cuando un profesor es bueno, le interesa cambiar la vida de sus alumnos. Quizá no de todos, pero sí habrá 1, 2, 3 que lo que tú les enseñes les cambie la vida. Después de la familia, el lugar en donde mejor aprendemos es en la escuela. Y es ahí donde aprendemos valores, conocemos recuerdos de los profesores, anécdotas que a veces nos marcan de por vida. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos un impacto en la gente, ya lo habíamos hablado en otros episodios, de que a veces no nos damos cuenta de hasta cuánto podemos llegar a impactar en la vida de la gente. Te pongo pequeños ejemplos. Cuando tú eres tan buen profesor, puedes cambiar la perspectiva que tiene un alumno de esa materia o sobre un tema. A veces si eres tan buen profesor, si eres tan buen orador, si eres tan buen líder en el tema que tú dominas y lo comunicas bien, terminas por hacer que esa persona cambie completamente el rumbo de su vida y tome una carrera afines a lo que tú le enseñaste. Yo, por ejemplo, tuve un profesor tan bueno en el CCH de antropología que estuve 2 segundos a punto de cambiarme de carrera y no estudiar comunicación. Yo quería estudiar comunicación desde que tenía 5 años. Hasta los 12 alguien vino y me dijo, hay una carrera que se llama comunicación y la da la UNAM, y dije, ok, va por ahí. Pero antes de eso, yo desde los 6 años decía, yo quiero trabajar preguntándole a la gente cosas, porque me encanta hablar con la gente. Y yo quería estudiar algo en lo que pudiera entrevistar a la gente. Ya en otro episodio hablaré sobre eso, pero la única persona que en toda mi existencia me ha hecho tambalear o dudar sobre mi carrera fue ese profesor, porque la manera en que enseña antropología es impresionante. Era sumamente exigente, pero era maravilloso en sus clases. Siempre daba el 100. Y es la única vez en mi vida que he dicho periodismo, comunicación o antropología, ¿no? Por ponerte un ejemplo,
La historia, gracias a este profesor del CCH me apasioné como jamás en toda mi vida lo había hecho. Me había encantado la historia desde que estaba en la primaria. Siempre fui una ñoña, como ya lo pudiste ver. Pero ese profesor me hizo amar aún más la historia. Y entrando a la carrera, el profesor que te menciono y que regularmente he estado mencionando mucho, que fue mi asesor de la tesis, gracias a él amé y reafirmé mi pasión por el periodismo. Gracias a él decidí más bien titularme con un reportaje periodístico por la manera en que él da sus clases de periodismo. Nos cambió a mí y a toda mi generación, puedo decirlo con toda seguridad, nos cambió la vida gracias a las clases y la pasión que impregnaba en cada una de las sesiones. Entonces, si tú eres capaz de comunicar desde aquí, desde adentro, desde el corazón, con pasión, si preparas tus clases, si trabajas en ti cada determinado momento o cada determinado tiempo, tus habilidades de comunicación, créeme que vas a mejorar muchísimo la manera en que tus alumnos tienen una perspectiva de la vida. ¿Cuántos de nosotros no somos hoy licenciados en comunicación, dentistas, doctores, abogados, empresarios? Gracias a una clase, gracias a un profesor o a una profesora que nos hizo ver la vida desde otra perspectiva. Yo misma, Comunica y Emprende también tiene un poco de influencia de una profesora maravillosa que también tuve en la facultad, que fue la primera que me dijo, ¿y por qué en vez de pensar en buscar trabajo, ustedes no crean trabajo para otros? ¿Por qué no son ustedes los creadores, los productores? Fue una de las primeras profesoras que me abrió el camino para el mundo del emprendimiento, sin que yo me diera cuenta. Estaba en 5º semestre de la carrera la primera vez que escuché la palabra hacer negocio. En mi vida lo había escuchado y gracias a esa profesora cambió mi perspectiva. Incluso por ella comencé a tomarle gusto a lo que hoy es una de mis grandes aficiones, que es el diseño gráfico, el diseño web. Nada más por ponerte ejemplos del impacto de esos profesores que tuvieron en mi vida gracias a que comunicaban bien en clases. Y bueno, ya para cerrar este tema, me vas a decir, oye Ingrid, y como siempre, ¿y esto qué tiene que ver con emprendimiento? Bueno, si recuerdas, este bonito proyecto es parte de un proyecto más grande, que es Comunica y Emprende. El proyecto del que nace este podcast está enfocado a la comunicación y al emprendimiento, ¿cierto? Bueno, mi querida escucha, todo está ligado. Tú vas a decir, ay Ingrid, pero yo no quiero dar clases, yo ni soy profesor, yo quiero poner un negocio o yo ya tengo un negocio, online, offline, pero lo tengo. ¿Qué? ¿Y a mí qué? Pues nada más te voy a decir una cosa, a lo mejor tú estás solito, con tu negocio, con tu local o tu página web. Pero el día de mañana vas a tener que rentar los servicios de alguien más. Vas a tener que pedir ayuda. Y en el momento en que tú vayas a conseguir más ayuda con empleados, cuando tú vayas y le des trabajo a otras personas, evidentemente tú, señor, tú, señorita, vas a tener que sentarte a enseñarle a otra persona para poderle dar instrucciones en qué te va a ayudar, qué tareas le vas a poner. Entonces, en algún punto vas a tener que ser maestro, porque para tener gente, cuando tú contratas gente, tú tienes que delegar tareas. Para poder tú delegar tareas, para delegar funciones, necesariamente tienes que enseñar. Cuando, gracias a Dios, o espero, y lo espero para ti, te lo deseo en serio, tu negocio crezca mucho, ya ni siquiera vas a tener que enseñar verbalmente, sino vas a tener que crear manuales para poder enseñarle a tu equipo de trabajo cómo hacer las cosas. Entonces, en algún punto de tu vida emprendedora vas a tener que enseñar. Y si tú no sabes enseñar bien, mira, vas a tener muchos dolores de cabeza. Y no solo eso, vas a tener, así como los alumnos, también vas a tener deserción, pero en este caso laboral. La gente te va a renunciar, porque si no te sabe entender lo que tú necesitas, si tú no puedes delegarle tareas, van a terminar o renunciando ellos porque tú te pones de malas, o tú los vas a terminar corriendo. ¿Por qué? Porque no sabes enseñar. Entonces, Ingrid, no está tan loca como parece. Todo en esta vida, todo en este valle del Señor,
tiene una razón de ser y todo se liga. Entonces, no importa que tú no seas profesor en un kinder, no importa que no tengas un aire por querer enseñar a adolescentes en la secundaria, pero si eres emprendedor, tarde o temprano tienes que trabajar, por un lado, tus habilidades de comunicación, pero por el otro, tienes que enfocar esa comunicación o esas habilidades de comunicación a enseñar a empleados, a tu equipo de trabajo. Entonces, no eches en saco roto todo lo que te acabo de mencionar. Hay muchos beneficios de aprender a comunicar bien en el ámbito de la enseñanza, en el mundo de la docencia. Y tanto es el tema que puede dar, se puede extender tanto el tema, he decidido hacer un segundo episodio dedicado al tema. Espéralo muy pronto porque en el siguiente episodio quiero enseñarte. Bueno, ya me dijiste que es necesario comunicar bien, Ingrid, pero ¿cómo comunico bien para poder enseñar mejor? Entonces, en el siguiente episodio te voy a dejar algunos tips para que tú comiences a trabajar estas habilidades que quizá ya tengas ahí más o menos pulidas o que a lo mejor estés cero familiarizado con el tema. Sea cual sea el caso, te voy a dejar un episodio completo para hablar sobre este tema. ¿Sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece 3 cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Por lo pronto, yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿cómo te va con el tema de la comunicación? ¿Eres buen profesor? ¿Eres buena profesora? ¿Te gustaría mejorar? ¿Qué áreas sientes que te falta trabajar? Cuéntamelo todo en redes sociales, ya sabes dónde estoy. Pululo de vez en cuando en Twitter, estoy en Facebook, pero también estoy en Instagram. Últimamente me he vuelto aficionada de hueso colorado de Instagram. Entonces, búscame en cualquiera de las redes sociales o en la plataforma que, gracias a Dios, me estés escuchando, ya sea YouTube, iTunes, iBots o Spotify. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué puedo mejorar. ¿Qué temas te gustaría que tocáramos? ¿Tienes dudas? También déjamelo aquí, por favor. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu suegra, a tu perro, un gato, tu hámster, una iguana, qué sé yo. Pero ya sabes, por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, ya sabes, es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Ya sabes, visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.